Todo el mundo conoce a Ben Tennyson por ser una gran persona, un héroe, alguien que ayuda a todo el que puede y alguien que siempre va a estar ahí. Ben es conocido también por salvar varias veces el universo, de varias formas, varias veces. Es conocido por detener guerras, por parar peleas y demás. Pero es muy posible que mucha gente se pregunte, ¿qué hubiera pasado si Ben Tennyson no fuera una buena persona? Si todo lo positivo que hizo con el Omnitrix lo usara para el mal. Si bien Ben es una buena persona, obviamente que el Omnitrix le ayudó mucho a conseguir sus objetivos, a ayudar a mucha gente y etc. Ahora, imaginemos el potencial de lo que puede llegar a ser Ben con el Omnitrix también, pero para el lado contrario, para perjudicar a las personas en vez de ayudarlas. O no solo para perjudicar, sino también para hacer simplemente el mal y ser un villano más. Teniendo en cuenta que es alguien que salvó la Tierra varias veces. Alien Force tiene un capítulo que muestra esto mismo, un capítulo que muestra por primera vez en toda la serie a Ben como un villano en vez de un héroe. El capítulo transcurre en una nave, en medio del espacio donde están los niños plomeros juntos, buscando al abuelo Max, que estaba supuestamente ahí, siendo atacado por alguien o algo. Pasan varios minutos buscando a Max hasta que se separan, y por un lado, Helen se queda sola en una habitación, y acá es cuando el capítulo empieza a tomar otro color. Ya no parece un capítulo más de Ben 10, sino que parece más una película de terror, como si estuviéramos viendo una película de Alien. Empiezan a parpadear las luces, hay ruidos extraños, movimientos raros, y Helen se encuentra con la última persona con la que esperaba encontrarse, con Ben. Ben era el que estaba haciendo todo esto. Ben era el que provocaba esa atmósfera terrorífica dentro del satélite. Ben era el villano ahora. Es tanta la seriedad que le da Ben al rol de villano que cuando se transforma en alienígenas ni siquiera dice el nombre. Acá se transforma en Echo Echo y no dice el nombre, sino que empieza a pelear sin mediar charla de por medio, como solía hacer siempre. Helen termina siendo derrotada y viene el turno de Pierce. En una situación bastante similar, Pierce se queda encerrado en una habitación donde nuevamente se encuentra con Ben, quien bloqueaba las puertas, apagaba las luces y provocaba un ambiente de miedo. Y acá lo mismo, Ben, sin mediar mucha palabra, se transforma y empieza a atacar a Pierce, hasta que este termina escapando. Y lo peor de todo es que se dan cuenta de que Ben ni siquiera estaba intentando ganar, y mucho menos estaba usando su máximo potencial. Literalmente se había convertido en Goop, solamente pudo asustarlo. Ben hace lo mismo con Manny, termina ganándole 1 versus 1, pero con Alan llegan los compañeros y Ben termina siendo el que escapa. En la parte final también tenemos una escena más de Ben siendo un villano al cual todos le tienen miedo, y es que estando todos juntos, Ben empieza a caminar lentamente hacia ellos siendo humano y sin ningún temor, se transforma en un mungosaurio y empieza a atacarlos a todos. Lo que vemos en este capítulo no es más que un entrenamiento en realidad para los niños plomeros, aunque es una buena demostración de lo que sería Ben siendo un villano, cuando es que encima ni siquiera se esforzó en ganarles. Usó cualquier alien y les iba ganando 1 por 1 igual. Pero en líneas generales, Ben ha tenido varias ocasiones donde de verdad pudo haber tomado este rol. Tuvo varias veces donde se le presentaba la oportunidad de renunciar a todo y terminar siendo como Vilgax, como por ejemplo en el final de Supremacía Alienígena, donde si bien Ben había ganado la pelea y de hecho ya se había sacado a Vilgax y a Diagon de encima, tiene tanto poder en sus manos que Vilgax lo hace dudar, mientras lo intenta convencer de que teniendo la espada de Ascalon y el Omnitrix en su muñeca iba a poder dominar lo que sea, y de hecho Ben se queda pensándolo, hasta dice, es cierto, podría hacerlo. Lo bueno es que ahí tenía a su amigo, su prima y a su novia, que fueron los personajes que más lo acompañaron durante esta serie y que más lo apoyaron, por supuesto, y por eso terminó decidiendo que no. Pero hay que ponerse a pensar qué hubiera pasado si Ben hubiera decidido tomar todo ese poder para tener el control total de lo que sea, no necesariamente siendo un villano, porque recordemos que en esta línea Prime de Ben se supone que siempre va a ser bueno, así que malo no se iba a volver. Pero resuena mucho esto de lo que dice de tener razón, podría tomar todo el poder tranquilamente, y eso da muchísimo de qué hablar realmente, porque si bien no lo usaría para el mal, todo ese poder y tener el control absoluto de las cosas tarde o temprano le iba a terminar afectando e iba a terminar siendo corrompido por todo el poder y la fuerza. Y vemos que esto realmente pudo llegar a pasar. Un claro ejemplo de esto son las versiones alternativas de Ben en Omniverse, donde tenemos los Bens que son completamente distintos a los que conocemos en la línea Prime, Bens que no sabemos casi nada de su historia, solamente sabemos que son malos. Esto puede ser tranquilamente alguno de los futuros que le depararon a Ben, quizás por cierta circunstancia donde simplemente no pudo soportar y terminó convirtiéndose en villano, o mismo en una escena como la que acabo de hablar, quizás alguno haya tomado el poder y terminó así, es imposible saberlo, pero es algo a tener en cuenta, porque el único ser que salvó al universo fue Ben. En una situación como la de Agregor Supremo, por ejemplo, ¿quién más hubiera podido hacer algo? Obviamente Kevin fue una pieza clave para esto, pero Ben sigue siendo el que juega el rol principal. Lo mismo con la invasión Hybrid, por ejemplo, contra Diagon. Si no era Ben, ¿quién más podría haber sido? Y si Ben fuera malo, ¿qué hubiera
hubiera pasado con todo. Hay partes también en las que vemos que el Ben de la línea Prime es imposible que se convierta en villano, más allá de las insinuaciones que propuse acá. Por ejemplo, en la batalla final, en el último capítulo de Alien Force, Ben hace uno de los actos más heroicos sin el Omnitrix. Literalmente estaba contra Vilgax sin el Omnitrix y lo hace explotar, asumiendo así la posibilidad de quedarse sin el reloj, que de hecho fue lo que pasó, pero por lo menos hacer el bien, cosa que quizás otro Ben nunca hubiera renunciado al poder del Omnitrix o a las posibilidades que tenía con él. Además, actos como Ben ayudando a su mayor enemigo, Vilgax, a cambio de nada, simplemente por el hecho de ayudar a cualquiera que lo necesite, ya te demuestra que Ben, por lo menos en esta línea temporal, nunca se convertiría en villano. Aunque eso no quita que pudo haber sido un excelente antagonista. La verdad que en el capítulo de En órbita y más allá, que es el que vimos antes, es espectacular. La atmósfera de terror que genera Ben es tremenda y tiene muchos recursos para cada uno de los rivales con los que se enfrenta. Algo muy distinto es el caso de Albedo, por ejemplo. Quizás en un principio uno pueda pensar que Albedo es un Ben malo, pero en realidad no. Albedo no tiene nada que ver con Ben, solamente tiene su ADN y se ve igual, pero en cuanto a personalidad es totalmente distinto. Igual Albedo es un caso a analizar para otro video. Me gustaría saber qué opinan en los comentarios, si para ustedes en esta línea temporal Ben se pudo haber convertido en villano según las cosas que le fueron pasando, según las pérdidas que tuvo, como la de Feedback por ejemplo. Ben, en vez de rendirse, decidió seguir para adelante y seguir sus valores. Pero bueno, si creen que este Ben Prime pudo haber sido villano en algún punto, háganmelo saber. Espero que les haya gustado este pequeño video y gracias por ver hasta el final.